En este video voy a darles un ejemplo práctico de cómo crear una single page application utilizando tan solo JavaScript, HTML y CSS. Adicionalmente también voy a enseñarles cómo configurar herramientas como Sass y Webpack, pero el objetivo de este video es que entiendan qué es una single page application en la práctica. Vamos a crear un archivo index.html, luego un CSS y luego un JavaScript, y a partir de allí vamos a ir instalando más herramientas y configurando nuestro proyecto para luego crear una aplicación single page. La aplicación que vamos a crear es esta de aquí. Esta aplicación que ven, por ejemplo, tiene tan solo 3 pestañas y si yo navego hacia la vista inicial me dice un Hello World con un botón clic, nada sorprendente. Luego si navego hacia la vista publicaciones, esto lo que hace es hacer una petición hacia otro servicio y me trae datos y los pinta en pantalla. En este caso, como pueden ver, yo no estoy refrescando la vista. Todo esto funciona desde el propio navegador. Esto hace referencia a la manera de poder pintar interfaces sin la necesidad de pedir algo al servidor más que datos. Y si en caso visito una ruta que no existe, me va a devolver un 404. Entonces vamos a crear esta aplicación muy sencilla el día de hoy y para eso vamos a estar configurando herramientas de nuevo como Webpack, como Sass y algunos plugins de Webpack para poder escribir código de una manera cómoda y para poder crear nuestra single page application utilizando estándares. Ok, entonces en este video vamos a crear esta aplicación sencilla que les puede permitir entender cómo funcionan los frameworks y bibliotecas modernas de JavaScript de estos días. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es ir a mi escritorio y crear un proyecto nuevo. En mi caso voy a crear una carpeta que se va a llamar JavaScript-SPA-Simple. Ok, vamos a abrirlo con nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. A partir de aquí voy a crear 3 archivos bastante básicos. Vamos a crear un archivo index.html. Vamos a crear un archivo main.css para los estilos. Y también un archivo de JavaScript llamado main.js. Una aplicación single page application no es más que un archivo HTML que todo el contenido lo va generando con JavaScript. Es por eso que en este caso, a pesar de que voy a crear una aplicación, estamos creando los típicos archivos de un sitio web. Y para hacer eso de, digamos, cambiar páginas, para poder generar contenido dinámico, entre comillas, pues lo que vamos a hacer es crear una estructura muy básica y ya luego voy a ir añadiendo más y más herramientas y voy a ir añadiendo más código que nos va a ayudar a entender cómo funciona una SPA. Entonces vamos a ir en el index.html y voy a crear aquí una estructura básica de HTML5. En el título voy a colocar SPA JavaScript y en el body voy a crear un H1 que diga simplemente, vamos a ver qué pasó, ahora sí. En el body voy a crear un H1 que diga Hello World. Ok, vamos a guardar. Y para probar el main CSS también voy a crear aquí un estilo de manera rápida, un background gray por ejemplo, con un color white, y vamos a colocar en el JavaScript también un console log que diga Hello World. Ok, vamos a unirlo al HTML, muy sencillo, simplemente vamos en el title, vamos a llamar la etiqueta link main CSS y aquí antes de que termine el body un script src con el main.js. Ok, vamos a abrirlo en nuestro navegador. Vamos a dar un doble clic en el index.html y con esto ya tenemos nuestra página. Si abro la consola del navegador tengo el Hello World. Entonces ya tengo finalmente nuestra página sencilla de HTML, CSS y JavaScript. Ahora, el asunto es que si yo lo hago así, podríamos crear una aplicación web sin ningún problema. Pero yo prefiero tener unas cuantas herramientas de desarrollo que nos van a ayudar a que el código esté un poco más, más entendible. Podamos dividir el código en múltiples archivos, podamos utilizar ECMAScript 6, podamos utilizar archivos de HTML, de Sass. Entonces, para hacer todo eso, tenemos que configurar, por ejemplo, si quiero utilizar Sass, pues tendría que instalar un módulo que me ayude a convertir el código. Si quiero ECMAScript 6, probablemente tendría que instalar Babel. Si quiero utilizar algún motor de plantilla, pues tendría que instalarlo. Si quiero minificar imágenes, lo mismo. Y como, si me entienden, estoy tratando de decirles que cuando nosotros creamos un sitio web o una aplicación en este caso, vamos a tener muchas tareas. Vamos a tener muchas tareas para poder comprimir archivos, convertir código, etc. Entonces todas esas tareas las tenemos que hacer nosotros, cada una configurándolas. Pero otra forma es utilizando una herramienta que es muy popular estos días. De hecho voy a abrirlo aquí, que se llama Webpack. Webpack es básicamente una herramienta de Node que nos permite poder tomar código de frontend, convertir todos esos códigos a código estándar de JavaScript, CSS y básicamente HTML y todo lo que utilizamos en un front.
Básicamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, JavaScript utilizando Babel, si tenemos Sass utilizando Node.js, si tenemos archivos, no lo sé, de punto handlebars, punto .png, punto .jpg, fuentes, bueno, todo eso le podemos dar a Webpack y configurándolo, le podemos decir a Webpack que minifique los archivos, que convierta código de Sass a CSS, que minifique el código de JavaScript, etc. Entonces, todo eso es bastante útil de poder hacerlo con esta herramienta. Y es por eso que es una de las herramientas favoritas de los frameworks modernos, ya que hace todo eso por nosotros. En este caso no vamos a estar utilizando ningún framework, vamos a estar utilizando simplemente JavaScript. Pero aún así, esta herramienta nos va a ayudar a poder hacer esas tareas típicas que hacemos en el frontend. Entonces vamos a instalarlo. Vamos a buscar aquí en Webpack, Webpack npm. Y antes de instalarlo, de hecho, tengo que mencionarles que para que puedan utilizar esta herramienta necesitan tener Node.js instalado. Si han escuchado de Node.js, saben que Node.js es una herramienta para el backend que les permite utilizar JavaScript en el backend o en el servidor. Bueno, Node también es utilizado en el frontend para poder instalar y ejecutar herramientas. Por ejemplo, si instalan Sass, pueden hacerlo a través de Node. Si instalan, por ejemplo, Babel, tienen que hacerlo a través de Node. Entonces, les recomiendo que ya tengan instalado Node para poder ejecutar este ejemplo del día de hoy. Para comprobarlo es muy sencillo. Vamos a abrir aquí en nuestro editor de código una terminal. Vamos a presionar F1, vamos a escribir terminal integrated y aquí vamos a ver esta opción, crear nueva terminal integrada. Esto lo que hará es abrir una consola y aquí dentro de esta consola nosotros podemos tipear el comando, por ejemplo, node espacio -- version. Si esto les devuelve algo, como en mi caso, simplemente vamos a poder continuar con el video, voy a poder instalar Webpack. Si no lo tienen instalado es muy sencillo, vengan en esta página, descárguenlo, instálenlo y así de simple van a tener Node. Ok, una vez instalen Node va a venir también con un programa llamado npm. npm es básicamente un comando que les permite poder instalar cosas. Y vamos a utilizar ese comando para instalar Webpack. Entonces aquí vamos a ir en la consola y voy a decir npm install Webpack. Pero voy a añadir la opción "-d" porque eso tan solo lo voy a utilizar en desarrollo. Ok, lo acabo de instalar. Y una vez instalado vamos a tener que configurarlo. El primer asunto que quiero con Webpack es que me permite convertir código. Entonces voy a ir aquí al inicio de mi proyecto y voy a crear un archivo llamado webpack.config.js. Ok, y a partir de aquí voy a decirle, voy a ejecutar un module.exports y voy a exportar un objeto. Este objeto es para decirle a Webpack qué es lo que tiene que hacer. En este caso, le voy a decir cuál es el archivo de entrada y cuál es el archivo de salida. Su tarea principal de Webpack es convertir código de JavaScript, así que como entrada vamos a tener que darle el main.js. Entry y le voy a decir, quiero que tomes el archivo que está aquí afuera llamado main.js. Ahora, esto funciona perfectamente. Esto tomaría el código y lo convertiría, pero como que nuestro código se está entreverando entre archivos de configuración y el código fuente. Entonces, algo bastante común es que nosotros podríamos crear aquí una carpeta llamada src y adentro podríamos colocar el index.html, podríamos colocar el main.css y el main.js. De esta manera, cada vez que nosotros queremos escribir algo de código o crear un archivo relacionado con código, podríamos hacerlo desde la carpeta src. Entonces, lo que les estoy diciendo aquí con este entry es que simplemente tome el archivo main.js que esté dentro de la carpeta src. Y luego le voy a decir que coloque la conversión del archivo en una carpeta. Y aquí vamos a tener que colocar el nombre de la carpeta y el nombre del archivo. Para hacer eso, simplemente vamos a escribir aquí filename, cuál es el nombre del archivo de salida. Y aquí le voy a decir que el archivo se llama bundle.js. Es bastante común que le coloquen este nombre, aunque también podríamos colocarle cualquier otro sin ningún problema. Luego el path, en este caso en el path vamos a decirle que el proyecto va a estar aquí afuera en una carpeta llamada this. Entonces voy a tener que pasar la ruta absoluta. Para pasar a la ruta absoluta existe una constante llamada dirname que me da la dirección de esta carpeta, es decir, la carpeta JavaScript SPA simple, y lo voy a concatenar en mi caso con el nombre de la carpeta llamada this. Entonces, en otras palabras, vamos a tomar el archivo main.js, Webpack lo va a convertir y finalmente lo voy a colocar en una carpeta this y va a crear un archivo bundle.js. Vamos a verlo, vamos a escribir npx Webpack y vamos a dar un enter. Ok. Aquí me está diciendo que también necesita instalar un archivo llamado Webpack.ly. Vamos a darle un enter para sí, o podemos escribir yes y un enter. Y esto va a instalar también ese módulo. La razón de que instale Webpack.ly es porque Webpack.ly es un módulo que nos ayuda a ejecutar Webpack desde consola. Ahora aquí me está dando un problema que me dice que no encuentra el módulo Webpack.ly. Ok, vamos a... Ok, ahora sí.
En Windows pasa esto, que a veces no te reconoce la primera vez que instalas y demás. Simplemente vuelven a ejecutarlo y con eso lo solucionan. Ok, hemos ejecutado el comando npx webpack y se ha creado esta carpeta llamada dis. Dentro de este archivo hay un bundle y dentro de este bundle está nuestro hello world. Al final tenemos nuestro código que está convertido. El asunto es que no ha copiado el archivo HTML. Entonces vamos a instalar un plugin de Webpack que nos ayude a copiar el archivo HTML de aquí a esta carpeta. La razón de hecho, que creemos el archivo o la carpeta dis es porque nosotros cuando desarrollamos vamos a querer tener probablemente en nuestra carpeta de origen en src archivos como SAS, vamos a querer tener fuentes, imágenes y ya luego cuando terminemos de desarrollar vamos a convertir todo ese código a código que el navegador puede entender. En otras palabras, la carpeta src es para nosotros, para desarrollar, para los desarrolladores, y la carpeta dis es para producción, es para simplemente entregárselo al navegador y que lo ejecute. Aquí podemos ya tener el código comprimido, aquí no tenemos que entender nada de código, esto es simplemente para el navegador. Ok, entonces voy a instalar también un plugin de Webpack que me ayude a convertir o copiar el código de HTML de aquí a aquí. Para hacer eso, vamos a buscarlo también, Webpack HTML. Vamos a buscarlo Webpack HTML y con esto llego a este módulo llamado HTML Webpack Plugin. Para instalarlo es muy sencillo, me dice simplemente instala HTML Webpack Plugin. Entonces voy a decir npm install HTML-Webpack-plugin y vamos a darle la opción "-d" para que lo instale como dependencia de desarrollo. Una vez instalado voy a poder requerirlo aquí. Como esto es al final una herramienta de Node, voy a decir require Webpack o HTML Webpack Plugin. Lo voy a guardar en una constante del mismo nombre, HTML Webpack Plugin. Y para ejecutar un plugin o para poder darle a Webpack un plugin, tenemos que añadir aquí una opción llamada plugins. Y vamos a abrir un arreglo y lo ejecuto, new HTML Webpack Plugin. Ok, esto lo que hará es crear un archivo HTML dentro de dis. Si lo ejecuto así, vamos a verlo, escribimos npx webpack. Vamos a ver que el archivo de JavaScript va a ser copiado y adicionalmente también se crea un archivo index.html. Ok, y con esto tendríamos nuestro código, pero aún está demasiado, digamos, no entendible, está todo en una sola línea. Si ustedes quieren entenderlo, también es posible, pueden escribir webpack, npx webpack-d. Esto lo que hace es ejecutar o convertir el código como si estuviera en desarrollo. Entonces ahora podemos leerlo mucho mejor. De hecho el HTML también. Y pueden ver algo interesante. Lo que hace aquí al momento de ejecutar Webpack es crear un archivo HTML y unir el JavaScript bundle.js dentro del HTML. Entonces si yo abro esto, voy a abrir este archivo. De hecho hay una extensión de Visual Studio Code para abrirlo, para no estar navegando en la carpeta, para no ir a la carpeta, ir en la carpeta dis y abrir el archivo index.html. Hay un plugin también de Visual Studio Code que nos va a ayudar a abrir esto. Vamos a ir aquí en extensiones y vamos a buscar Open in Browser. Ok, vamos a ir aquí donde dice Open in Browser, vamos a darle en instalar. Y esto hará lo mismo que yo haría, dar un doble clic en el archivo HTML. Entonces vamos a ir aquí en el HTML que ha generado Webpack, este archivo index.html de aquí. Vamos a dar un clic derecho, Open in Default Browser. Vamos a dar un clic y lo abre por mí, ¿ok? Si vemos la consola de esta página, también me muestra el Hello World. En otras palabras, lo que he hecho es convertir el código de src dentro de la carpeta dis. Eso funciona por ahora, y yo sé que muchos de ustedes quizás incluso pueden no estar entendiendo por qué estoy haciendo todo esto. Pero la razón es que ahora yo puedo empezar a ejecutar un servidor de desarrollo y puedo decirle en dónde va a ir el código generado. Esa carpeta dis la puedo eliminar porque lo puedo generar cuantas veces yo quiera. Si yo ejecuto npx webpack y -d de nuevo, lo va a volver a generar. Entonces lo único que me importa por ahora es mi código de origen. Ok, entonces otra cosa que necesito, aparte de copiar y convertir código de JavaScript y HTML, es un servidor de desarrollo. Webpack también tiene un plugin para eso, se llama Webpack Dev Server. Entonces voy a decir npm install webpack-dev-server y voy a instalarlo con la opción "-d" mayúscula. Ok, esto lo que hará es instalar un plugin o una extensión de Webpack para poder ejecutar un servidor de desarrollo e incluso configurarle el puerto y cosas por el estilo. Este servidor tiene unas ventajas porque apenas yo hago un cambio, eso se va a ver reflejado en el navegador. Y para ejecutarlo simplemente decimos npx webpack-dev-server. Damos un enter y como pueden ver aquí me da una salida. Me dice que ha generado un servidor en el localhost 8080. Si yo abro esto, me va a mostrar un típico sitio web que dice Webpack App. Pero en realidad yo quisiera ver los cambios. Yo quisiera ver lo que he tipeado aquí en el src. ¿Y por qué no veo mi H1 Hello World?
Bueno, la razón de que no veamos el h1 Hello World es porque en la configuración de HTML Webpack Plugin le estamos diciendo que cree un archivo nuevo. Y eso no es cierto. Yo quiero que el archivo esté basado en ese archivo index.html. Entonces voy a ir aquí y voy a decirle, voy a darte un template. Quiero que te bases en un template, en una plantilla. La plantilla está dentro de src y se llama index.html. Guardo. Y si cancelo esto de aquí y lo ejecuto nuevamente en npx webpack dev server, vamos a ir en el navegador y vamos a ver el h1 Hello World. Es decir, que si ahora yo cambio esto de aquí, por ejemplo, si digo, ok, quiero que coloques, por ejemplo, una etiqueta P con un loren de 50 o 40, guardo, automáticamente veo el cambio en pantalla. Algo interesante también con todo esto es que si vamos en el navegador, vamos a ver unos cuantos errores. Me dice que no encuentra el archivo main.css y que no puede encontrar tampoco el archivo main.js. Aquí está. La razón de esto es porque Webpack es el encargado de colocar los archivos que están relacionados con este HTML. Entonces yo no tengo que añadir el main.js aquí, Webpack lo hará por mí. Lo mismo con los archivos de CSS, también podría cargarlos a través de JavaScript, así que también lo puedo quitar de aquí. Guardo y ya no tengo errores, pero tampoco tengo los estilos y tampoco tengo el JavaScript. Entonces, ¿cómo lo ejecuto? Bueno, si vamos aquí en main.js, pueden ver que tengo el Hello World. Y esto lo veo por aquí, pero no estoy viendo los estilos. ¿Cómo podría añadir los estilos al HTML si no los puedo añadir aquí? Bueno, podemos hacerlo a través de un require o un import dentro del JavaScript. Es decir, podemos traer el CSS dentro de aquí. Para hacerlo, podríamos hacerlo de esta manera. Puedo decir require o import, ya que estamos utilizando Webpack, podemos decir import. Y le digo que importe el archivo main.css. Si yo guardo, esto me va a dar un error. Básicamente me está diciendo, tú necesitas un loader apropiado para manejar ese tipo de archivo. Un loader en Webpack es básicamente la manera en la que le decimos a Webpack para que entiendan nuevos lenguajes. En Webpack nosotros tan solo estamos trabajando con JavaScript. Es por eso que si trabajamos con HTML utilizamos un plugin. Si queremos utilizar CSS también vamos a tener que hacer algo parecido. Vamos a tener que instalar otro módulo que le ayude a Webpack a entender código de CSS. Entonces vamos a cancelar aquí la consola con control C y vamos a instalar un módulo de Webpack llamado Webpack CSS o algo por el estilo. Les digo de esta manera porque realmente no recuerdo el nombre y porque son bastante largos de hecho, algunos. Por ejemplo, hay un módulo llamado CSS-Loader. Este CSS-Loader les permite poder cargar código de CSS dentro de archivos JavaScript. Entonces lo vamos a instalar. Vamos a ir a nuestro código, vamos a decir npm install CSS-Loader y vamos a añadir la opción "-d" mayúscula. Ahora, adicionalmente al CSS Loader también necesito instalar un módulo llamado Style Loader. Entonces vamos a hacer lo mismo, npm install style-loader. ¿Por qué estoy instalando dos módulos? Bueno, es muy sencillo. Vamos a ir en webpack.config y se los voy a explicar de esta manera. Primero, para utilizar esos loaders que he instalado, vamos a crear aquí una propiedad llamada rules. De hecho, la propiedad se llama module y adentro hay una propiedad llamada rules. Ok. La propiedad rules es un arreglo de JavaScript, entonces vamos a colocar un arreglo. El arreglo está compuesto por múltiples objetos y cada objeto es una configuración de loaders. Por ejemplo, como les dije, CSS Loader es una manera en la que le decimos a Webpack que puede entender código de CSS. Entonces aquí voy a configurar lo siguiente, voy a decirle Webpack todos los archivos que digamos terminen con la extensión .css, todos los archivos que terminen con la extensión .css, pues quiero que lo ejecutes con un loader. Bueno, en ese caso simplemente se utiliza el use. Quiero que utilices un loader que se llama css-loader. Ok, de esta manera entonces todos los archivos que terminen con .css ahora lo voy a poder importar dentro de Webpack. El asunto es que al momento de importarlos, él va a poder llamarlos desde aquí, pero él no va a saber cómo integrarlos dentro del código. Entonces de alguna manera lo tengo que convertir a JavaScript. Es por eso que Webpack utiliza otro módulo llamado StyleLoader. Es decir, esto de aquí al final lo puedo escribir de esta manera. Primero le puedo decir, quiero que lo cargues junto con CSS-Loader. Y luego, una vez lo cargues con CSS-Loader, lo vas a pasar por otro módulo llamado StyleLoader. Entonces, de esta manera estamos diciendo a Webpack que todos los archivos de CSS van a poder ser importados desde JavaScript y luego van a poder ser utilizados en código de JavaScript. Entonces, de esta manera es como podemos decirle a Webpack que utilice CSS. Y aquí está la configuración. De hecho, para que esté exactamente igual, también le voy a añadir el i. Y con esto ya tenemos finalmente nuestra regla. Ok, vamos a utilizarlo. Vamos a escribir npx webpack dev server. Y ahora, si vamos en nuestro archivo main.js, vamos a ver que tenemos los estilos nuevamente. Ok,
De hecho aquí es localhost 8080. Vamos a ver que tenemos los estilos. Entonces ya tenemos finalmente nuestro servidor. Si yo hago algún cambio en CSS también se ve reflejado. Por ejemplo, si digo, ok, no quiero que el background sea gris, quiero que sea de color negro. Ok, guardo y automáticamente se ve reflejado. Entonces también ayuda bastante el tener el servidor de desarrollo leyendo nuestro código de CSS. Ahora, yo no quiero tan solo esto, yo también quiero utilizar JavaScript moderno, quiero utilizar Sass y cosas por el estilo. Entonces, en este caso también me gustaría configurar ese tipo de cosas. Primero, voy a, digamos, cambiar aquí el nombre de main.css a main.sass. Y ahora ya no entiende este código. La razón es que yo le he enseñado a Webpack tan solo leer código de CSS, no de Sass. Entonces también hay un plugin o un loader de Webpack para leer Sass. Ese loader lo podemos buscar de esa manera, Sass Webpack. Y aquí les voy a mostrar este módulo llamado Sass Loader. Para instalarlo, simplemente tenemos que instalar el módulo llamado Sass Loader y adicionalmente un compilador de Sass para poder convertir código de Sass a CSS. Hay dos módulos principales en Node. Si buscamos, por ejemplo, Sass Node, vamos a ver dos módulos. Uno llamado Node Sass y otro llamado simplemente Sass. De hecho, vamos a buscarlo de esta manera, Sass npm. Ok, aquí hay dos módulos. Uno llamado Node Sass y el otro que viene desde la propia documentación que se llama simplemente Sass, como pueden ver. Aquí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos módulos? Bueno, Node Sass está desarrollado utilizando Node por debajo y Sass al final es un módulo que está desarrollado utilizando Dart. No sé si saben, pero hay un lenguaje de programación llamado Dart que es creado por Google y al final han utilizado ese lenguaje para poder convertir código desde ese lenguaje a código de JavaScript. En realidad no tienen que saber nada de eso, tan solo es un comentario. Pero en mi caso yo voy a estar utilizando Node Sass porque es uno de los módulos bastante comunes en Node. Entonces vamos a instalarlo. Para instalarlo simplemente decimos npm install Node Sass. Vamos a copiarlo. Vamos a ir aquí a nuestra consola, vamos a cancelar. Y vamos a añadir la opción "-d" para instalarlo como dependencia de desarrollo. Lo bueno de Node Sass es que aquí debajo nos da una configuración de cómo integrarlo con Webpack. De hecho, aquí tan solo estoy instalando Node Sass, también me falta instalar Sass Loader. Vamos a buscarlo de nuevo, Webpack Sass. Y voy a entrar aquí donde dice que también tengo que instalar Sass Loader. Entonces vamos a ir allí y voy a decir npm install Sass-Loader. Ok, también lo voy a instalar como dependencia de desarrollo. Y aquí me da una configuración de cómo integrarlo. Aquí me dice, puedes añadir una regla para que todos los archivos que empiezan con la extensión Sass o con la extensión SCSS puedan ser leídos utilizando Style Loader, CSS Loader y luego con Sass Loader. Entonces, en otras palabras, todos los archivos que puedan terminar con la extensión Sass o SCSS pues van a ser cargados utilizando Sass Loader. Vamos a copiar esto de aquí y vamos a pegarlo. Entonces de esta manera, de hecho voy a formatearlo aquí. Para formatearlo aquí es Shift-Alt-F. Ok, voy a cerrar la consola simplemente para que vean la configuración. Así está quedando. Básicamente teníamos nuestra regla de CSS y ahora tenemos una regla para que Webpack entienda Sass. Ok, entonces ahora vamos a ejecutar todo de nuevo. Vamos a decir npx Webpack dev server. Ok, vamos a ir aquí en nuestro código. Y ahora en el código me está diciendo que hay un error. Me dice que no puede encontrar el archivo main CSS. Y tiene razón, ya no existe el archivo main CSS. Pero ahora existe un archivo llamado main.sass. De hecho aquí la sintaxis que estoy utilizando no es de Sass, sino es de SCSS. Ok, entonces aquí voy a decirle, quiero que utilice SCSS. Ok, voy a ver si le coloqué el nombre correcto. Sí, main.scs. Ok, aquí tengo un problema, me dice ha fallado en compilar o algo por el estilo. Vamos a ver cuál es el problema. Vamos a ir en... Voy a cancelar esto. Vamos a ejecutarlo. Ok, tengo un problema al llamar un plugin. Vamos a ver cuál es. Me dice que no encuentra error en main.scs. Ok, main.scs. Qué extraño. Vamos a ir en Webpack y por ejemplo aquí deberíamos tener Sass, Style Loader. Ok, una de las razones quizás por la que me está dando este problema es porque no encuentra el loader. Y tampoco puedo ver lo que he instalado. Entonces lo que voy a hacer es crear un archivo package.json para ir viendo los módulos que he instalado. Para hacerlo, podemos escribir npm init-y. Esto lo que hace es crear un archivo package.json en donde aquí va a estar los módulos que he instalado hasta ahora. Por ejemplo, aquí pueden ver que tengo CSS Loader, Node Sass y Sass Loader.
Ok, y aquí están el resto de módulos. También me va a servir para poder crear unos scripts luego. Ok, el archivo principal en este caso va a ser no Webpack, sino va a ser src main.js. Ok, vamos a ejecutar todo de nuevo en npx webpack dev server. Ok, algo que se podría hacer también es simplemente ir aquí en la configuración y el CSS. Vamos a quitar la configuración del CSS, vamos a guardar. Vamos a volver a iniciar. Y ahora tendría que cargarlo tan solo con Sass. Ok, probablemente sea que el primer intento encontró encontró el match de SCSS y trató de cargarlo con CSS, es por eso que lo encuentra sintaxis errónea. Aunque es algo extraño, igual vamos a probarlo en el navegador. Y de esta manera tenemos los estilos nuevamente, solo que escritos con Sass. Si vamos aquí en Sass y por ejemplo decimos, voy a crear aquí arriba una variable que diga por ejemplo, no lo sé, background o BG primary por ejemplo. Y le coloco el color negro. Y aquí utilizo el nombre de la variable. BG, vamos a escribirlo bien, BG primary y guardo. Pues al final sigue funcionando. Entonces ya tengo Sass, ya tengo JavaScript, HTML. Ahora vamos a empezar con el desarrollo de nuestra aplicación, al fin. Entonces vamos a ir aquí en index.html. Y yo no quiero en primer lugar colocar un h1 con etiqueta p. Yo quiero empezar a colocar una navegación para poder ir cambiando. Y para colocar una navegación podemos crear aquí una etiqueta nav, así de simple. Podemos crear aquí una etiqueta nav. La etiqueta nav tiene una etiqueta UL, una etiqueta LI con una etiqueta A. Ok, aquí voy a colocar home, por ejemplo. Luego también podría crear otras pestañas. Por ejemplo, podría crear una pestaña llamada products. Y luego también podría crear una pestaña llamada, no lo sé, users, por ejemplo. O publicaciones. Vamos a crear una pestaña de publicaciones, posts. Vamos a guardar y si vamos en nuestro navegador ya tengo tres pestañas o tres enlaces. Si doy un clic en cada uno de ellos, ellos van a intentar enviarme hacia la misma página porque no tienen nada dentro de las etiquetas A. Entonces, gracias a estas pestañas, de hecho voy a quitar el color. Voy a colocarle un color blanco por ahora y el color del texto va a ser, vamos a colocarle negro igual. Vamos a guardar. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dar un clic en cada uno de ellos, esto me va a tratar de llevar a algún lado. En mi caso, en una SPA yo no quiero que me lleven a otra página. Yo quiero que todo el enrutamiento esté en esta única página. Entonces existe algo que se llama los numerales. Esto es muy similar a como harían el anclaje de algunos enlaces. No sé si alguna vez han visto que colocándole un ID a una etiqueta, si dan un clic desde la navegación, puede llevarlo a donde está ese elemento con ese ID. Bueno, en este caso vamos a aprovechar eso. Por ejemplo, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir en el index.html. Y primero voy a colocarle aquí una de estas cosas. Voy a decirle numeral slash y le voy a dar el nombre, por ejemplo, home. O también le podría decir, si colocan el numeral y un slash, estoy hablando de la página inicial. Luego aquí podré decirle numeral slash products. Y aquí le estaría diciendo, ok, aquí tengo una ruta para los productos. O numeral slash post. Y aquí le estaría diciendo, ok, tengo una ruta para las publicaciones. Entonces cada vez que yo dé un clic me va a enviar a la ruta inicial. Si doy un clic en Products me va a llevar en Products y Post. Al final estoy creando un enrutamiento, pero este enrutamiento no se está yendo de la página. Todo funciona dentro de esta única página. Es por eso que se llama Single Page Application. Ahora, gracias a esto, de que estoy cambiando estas pestañas, yo puedo capturar este evento de cuando cambie digamos esta URL, cuando cambie este hash de aquí. Y gracias al cambio yo puedo decir, ok, si es hash igual post, quiero que pintes unas publicaciones. Si es hash igual products, quiero que pintes unos productos. Y si es home o es un hash slash, pues quiero que pintes la página inicial. Ok, entonces vamos a hacer eso. Ahora, antes de continuar, voy a ordenar aquí la navegación. Voy a colocar una navegación que luzca bien. En mi caso, yo no quiero perder tanto tiempo estilizando. Ya hemos perdido bastante tiempo utilizando Webpack. Entonces voy a utilizar aquí un framework de CSS llamado Bootstrap. Vamos a entrar en Bootstrap, en getbootstrap.com. Y en Bootstrap, en mi caso, estoy en la versión 4.5. Pero si visitan este video y ya la versión está en la versión 5 o en cualquier otra versión, al final van a poder utilizar gran parte de lo que les voy a enseñar aquí. Lo primero que voy a hacer es instalar Bootstrap. Para instalarlo no tengo que copiar una CDN ni nada de eso. Puedo instalarlo utilizando npm. Entonces voy a abrir otra terminal y voy a decir npm install bootstrap-d. Doy un enter. Y esto lo que hará es instalar Bootstrap dentro de la carpeta Node Modules, así como hemos instalado Webpack y demás. Solo que ahora desde main.js, antes de nuestros archivos de Sass customizados o personalizados, puedo decir quiero que importes
desde la carpeta bootstrap, la carpeta dis, el archivo CSS y quiero que importes el archivo bootstrap.min.css. Ok, vamos a guardar. Y ahora, si voy en mi primera consola, vamos a ver que tengo un problema bastante grande. Básicamente me dice que no puede entender el código de CSS. La razón de que no lo entienda es porque aquí le quité la regla de CSS. De hecho, ya me di cuenta en dónde está el error. Aquí antes del punto me faltó colocarle una contrabarra. Ahora sí, vamos a guardar y vamos a tener que arrancar el servidor de nuevo. npx webpack dev server. Y ahora sí ya no debería tener ningún problema. Ok, este era el error que tenía. No me había dado cuenta. Entonces ahora podemos cargar CSS y también archivos de SAS. Y ya no tengo el problema de Bootstrap. Como pueden ver, he cargado Bootstrap y ya no me da ningún error. Si voy a mi página, o bueno, creo que aquí tengo un error. Vamos a ver cuál es el error. Ese es el anterior. Ok, si voy a mi página pueden ver que ahora la pestaña ha cambiado porque ahora tengo estilos de Bootstrap. Pero yo quiero una navegación. Entonces voy a ir aquí en Documentation, voy a ir aquí donde dice Navbar. Y en Navbar voy a copiar simplemente una porción de código para una navegación. Podría escribirlo de cero, pero yo sé que ustedes no quieren verme escribiendo código de HTML. Entonces vamos a ir aquí en index.html y en lugar de esta navegación voy a pegar la que he copiado desde Bootstrap. Voy a, por ahora simplemente cerrar aquí la consola. Y así está mi navegación. Vamos a cambiarlo. Esta de aquí la voy a quitar. Y aquí voy a decirle, ok, este enlace LI lo voy a quitar. Este enlace de aquí también. Entonces solo me voy a quedar con el título de la navegación que se va a llamar JavaScript Vanilla SPA. Y vamos a colocar aquí en Features, vamos a colocarle Home. Esto me va a redireccionar a la ruta inicial, Home. Y esto me va a redireccionar a la ruta llamada, por ejemplo, Posts, publicaciones. Ok. O de hecho también, cuando doy un clic, esto me va a enviar a la ruta inicial. Y para no repetir, aquí le podría decir, por ejemplo, Products. Ok, y me va a enviar a Products. Guardo, y si voy a mi aplicación, ahora tengo una navegación. Entonces cada vez que doy un clic en Products, me envía Products, Posts, publicaciones y al inicio. Entonces ya tengo al final mi navegación. Voy a cambiarle tan solo el color a oscuro, Navbar Dark, VG Dark. Y el color también del contenido, el color del body también lo voy a cambiar. Simplemente para que no les canse tanto la vista este fondo blanco. Vamos a ir en main.css y el body vamos a cambiarlo desde oscuro a otro color. De hecho ustedes pueden probar ya luego un diseño más interesante. Yo tan solo estoy yendo al grano. Vamos a ir aquí 3D, por ejemplo. Ok, vamos a guardar. Y así estaría luciendo. Ok, entonces lo primero que quiero hacer funcionar es este enrutamiento. Cada vez que nosotros cambiemos quiero mostrar contenido. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, es muy simple. Vamos a ir en main.js y aquí ya no quiero tan solo mostrar un hello world, sino quiero empezar a capturar ese evento. ¿Cómo capturo el evento de cuando cambian las URLs? Bueno, primero tengo que escuchar cada vez que el documento, o no cada vez que el documento, sino cada vez que la ventana del navegador altera esto de aquí. Y por suerte ya hay un evento predefinido. Vamos a escribir aquí nuestro código. Vamos a decir window.addEventListener. Quiero que escuches por el evento llamado hash change. Cada vez que nosotros cambiamos ese hash, pues quiero que me muestres por consola. Quiero que me muestres por consola el window.location.hash. Para aquellas personas que nunca han visto este window.location, básicamente les da la URL actual. Por ejemplo, si yo escribo window.location.host y si vengo aquí y refresco, bueno, vamos a ir en el localhost 8080. Esto debería, bueno, de hecho, para que funcione tengo que cambiar. Me dice que estoy en el localhost 8080. Entonces, por ejemplo, cada vez que cambio me va mostrando el localhost 8080. En mi caso yo no quiero ver el host, yo quiero ver el hash actual. Es decir, quiero ver esta parte de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo tipeo products, me dice que lo que he tipeado es products. Si tipeo aquí o doy un clic en post, me dice que estoy en post. Y así por cada vez que voy cambiando. Entonces, él sabe en dónde estoy, como pueden ver. Entonces, basado en esta idea, yo podría crear simplemente unos cuantos if-else que le podría decir. Si el valor actual de window.location.hash es igual a esto, quiero que pintes esta porción de código, esta porción de HTML. Si el valor actual es igual a post, quiero que pintes esto otro y así. Entonces es tan solo una especie de condicionales. Para hacerlo sencillo y para no escribirlo aquí, podrías crear también otro archivo por aparte y para tener también un poco más de orden. Entonces voy a crear aquí en src una carpeta llamada router. Y dentro de router voy a crear un archivo que se llame, por ejemplo, index.router.js. ¿Ok?
Lo podría llamar así o también index.routes.js. Ok, dentro de index.routes.js lo que voy a hacer es crear una función que va a recibir esos hash, estos nombres que hemos visto por consola. Entonces aquí voy a decir, voy a crear una función que se llame router. Ok, y lo primero que voy a hacer es que voy a recibir aquí el nombre de una ruta. Lo voy a llamar route. Entonces por ahora simplemente voy a verlo por consola. Vamos a ir en el main.js y ahora ya no voy a mostrar el console log aquí, sino lo que voy a hacer es que voy a importar desde la carpeta router el archivo indexroutes. Y desde allí voy a importar la función llamada, en este caso, bueno, de hecho tengo que exportar la función, así que voy a decir export router. Ok, vamos a guardar. Y si voy en main.js le voy a decir voy a importar router. Entonces aquí simplemente voy a decirle voy a pasar en el enrutador y lo que le voy a pasar es el window.location.hash. Ok, vamos a guardar. Y ahora lo mismo, vamos a tener lo mismo, vamos a escribir products y podemos seguir viendo por consola los cambios. El asunto es que ahora ya tengo en mi indexroutes la ruta actual. Entonces ya puedo hacer condicionales if. De hecho, para tener un poco más de orden y para que no se vea desordenado, también voy a utilizar un switch. El switch es como el if, solo que va a ser mucho más sencillo de leer en este caso. Entonces aquí voy a escribir switch y le voy a decir, para cada ruta vamos a ir ejecutando determinadas porciones de código a partir del nombre que tenga cada ruta. Por ejemplo, en el caso de que el nombre sea un numeral slash, quiero que pintes algo. Por ahora, simplemente quiero que ejecute el console log que diga home. Ok, y luego que rompa. O también le puedo decir que retorne esto de aquí. Return. Luego puedo decirle, en el caso de que la ruta sea un slash post, quiero que retornes un console log que diga post. Ok, y en caso no coincida con ninguno de estos, es decir, por defecto no coincida con nada, pues voy a decirte que retornes un console log que diga, por ejemplo, not found o 404. Entonces vamos a probarlo. Vamos a ir aquí. Por ejemplo. Si doy un clic en products, me dice 404. ¿Por qué? Porque no existe una vista products. Si voy en post, me dice post. ¿Por qué? Porque existe esa ruta post. De hecho, el products debería coincidir. Pero la razón de que me esté dando 404 es porque no lo he escrito aquí. Entonces, si yo escribo aquí, existe una ruta llamada... Bueno, me equivoqué. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a copiar tan solo estas porciones. Y le puedo decir, si encuentras una ruta llamada products, quiero que pintes products. No quiero que pintes 404. Pero ahora, si vemos aquí, por ejemplo, si doy un clic en la ruta inicial, me dice home. En products, me dice products. Y en post, post. Pero si tipeo, por ejemplo, no lo sé, servicios, y doy un enter, me dice que esa ruta es 404 porque no existe. Entonces ya tengo finalmente la captura de las rutas. Lo que quiero hacer es ahora mostrar algo. Para hacer eso, vamos a tener que crear algo de contenido. Y para tener un poco más de orden, vamos a crearlo en una carpeta por aparte. Vamos a crear aquí una carpeta llamada views, por ejemplo. Dentro de esta carpeta views lo que podemos hacer es escribir con JavaScript algún código de JavaScript y es lo que voy a ir pintando a partir de la ruta que sea visitada. Entonces vamos a empezar por la ruta home. Voy a crear aquí un archivo llamado home.js, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a exportar una función que va a retornar tan solo una porción de código de JavaScript. Entonces, lo que podría hacer es esto. Export default. Voy a exportar una función. Y esta función lo que va a hacer es retornar un elemento que va a ser pintado. Ahora, para retornar ese elemento, voy a tener que crear aquí, digamos en sintaxis, de un string, los archivos HTML o los elementos HTML. Entonces, para hacer eso voy a crear una variable simplemente que se llame, no lo sé, vamos a llamarlo view. Esta constante view va a ser una porción de un string. Y aquí podría escribir, por ejemplo, un h1 que sea, vamos a escribir un h1 que sea hello world. Y aquí una etiqueta p que sea, por ejemplo, no lo sé, hello world con JavaScript router. Ok, entonces tengo al final una porción de vista. ¿Por qué tengo que escribirlo así? Bueno, porque si se dan cuenta no estoy en un archivo de HTML, estoy en un archivo de JavaScript. Entonces yo no puedo escribir aquí código de HTML sin que me dé ningún error. Si yo escribo un H1 aquí, esto es incorrecto. Y tiene razón, porque al final esto no puede ser pintado en el JavaScript.
Entonces tengo que crear un string. Este string al final con JavaScript voy a leer el código de HTML y voy a pintarlo en algún lugar. Por ahora lo único que voy a hacer es retornarlo. Entonces voy a decir return views. También podría haberlo hecho todo en una sola línea, pero de esta manera pueden entender un poco mejor. Ok, vamos a guardar. Y ahora yo quiero colocar esto dentro de alguna de estas vistas. Específicamente esta de aquí, console.log.home. Entonces lo que voy a hacer es importar el archivo. Voy a ir aquí arriba y voy a decir, quiero que importes. Voy a subir un nivel desde la carpeta views, el archivo home. Ok, y recuerden que aquí home es una función. Entonces yo estoy exportando una función, lo tengo que ejecutar. Para ejecutarlo es muy sencillo, simplemente voy a tener que lo ejecuto, me devuelve un string y se lo paso al JavaScript. Ahora el asunto es a quién se lo voy a pasar, cómo lo voy a pintar en pantalla. Y para eso va a entrar nuestra sección de aquí, que es este console log, lo vamos a quitar. Ya podemos quitarlo de esta manera. Y ahora podemos escribirlo de esta manera, puedo decir, ok, cuando la ruta sea la ruta inicial, yo quiero hacer lo siguiente. Primero voy a ejecutar aquí home. Ok, esto me va a devolver un string. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese string? Bueno, voy a tratar de cargarlo en algún lugar. ¿En qué lugar? Bueno, vamos a ir en index.html. Y por ejemplo, esta es la navegación. En la navegación yo no quiero pintarlo. Yo quiero pintarlo en... Vamos a escribir unos cuantos comentarios, de hecho. Vamos a escribir aquí unos cuantos comentarios. Voy a decir navigation. Yo no quiero pintar el contenido en la navegación. Yo quiero pintarlo después de la navegación. Entonces voy a ir después de la navegación y aquí podría ir mi contenido principal, main content. Entonces aquí es donde yo quiero pintar el contenido. Entonces voy a crear aquí, podría crear una etiqueta main, una etiqueta section y demás, un div incluso. En este caso voy a crear una etiqueta llamada section, por ejemplo. Y vamos a colocarle un ID. Le voy a llamar root, aunque podría llamarlo root, container, content, como gusten. Ok, este ID es la única manera en la que yo voy a poder utilizar para poder seleccionar este elemento. De hecho también hay otras formas, pero digamos que en este caso esta sería la manera más adecuada, ya que tan solo va a haber un solo contenido. Entonces vamos a ir aquí arriba y voy a seleccionarlo. ¿Cómo seleccionamos un elemento en JavaScript? Bueno, muy fácil, simplemente hacemos un document.getElementById o también podríamos decir un document.querySelector. Vamos a ir aquí, puedo decir document.querySelector o... Vamos a hacer getElementById. Voy a seleccionar un elemento por el nombre root. Ok, entonces ahora voy a seleccionar este elemento de aquí y lo voy a guardar en una constante. La constante lo vamos a llamar content, por ejemplo. Ok, entonces ahora ya tengo un elemento. Tengo el elemento donde voy a querer pintarlo. Una vez tengo el elemento, lo que voy a hacer aquí es voy a decirle, desde el contenido, quiero que coloques adentro append child, quiero que agregues un hijo. Y quiero que coloques el contenido de home. Entonces al final le estoy pasando el string que va a ser añadido dentro del contenido. Y aquí también le puedo decir, ok, una vez termines con esto, quiero que retornes. Si guardo y voy en mi aplicación, y por ejemplo, si visito la ruta home, tengo un error grave. Me dice append child on node. El parámetro no es un nodo. Básicamente lo que él espera es un elemento de HTML, pero yo le estoy pasando un string. Si vamos en home, yo le estoy pasando un string. Entonces lo que puedo hacer es que todo este string lo podría colocar dentro de un elemento creado con JavaScript, un elemento HTML creado con JavaScript. Para hacerlo muy simple, podríamos decir aquí un create document.createElement. Y aquí colocan el nombre del elemento de HTML que quieren crear. En mi caso voy a crear un div. ¿Ok? O también podrían crear otro elemento más semántico si gustan. Y aquí vamos a guardar el elemento en una constante llamado divElement. ¿Ok? Una vez tengo mi elemento div, lo que voy a hacer es que voy a decir, de este div vamos a añadirle un contenido. El contenido que le voy a añadir es este views. Ok, es este views. Y luego voy a decirle, ya no voy a retornar digamos esta porción de código, sino voy a retornar el elemento div. Entonces voy a retornar el divElement. Con esto ya tengo finalmente mi código que va a poder ser pintado. Entonces vamos a guardar. Y ahora si voy en indexRoutes, esto se va a mantener igual. Y ahora si voy, por ejemplo, en la ruta inicial, bueno, si cambio y vuelvo, veo el contenido. ¿Y por qué tengo que cambiar para volver? Porque recuerden que este evento tan solo funciona al momento de cambiar de ruta. Estoy ejecutando el evento tan solo cuando el hash cambia. Es por eso que el evento se llama hash change. Entonces es por eso que cada vez que visito se agrega contenido.
Ahora, esto no es correcto porque yo no debería agregar el contenido cada vez que alguien visita. Entonces lo que puedo hacer es algo muy sencillo. Puedo limpiar el contenido cada vez que alguien visita esta página. Cada vez que alguien entra en Content, Append Child Home, cuando se ejecuta el switch, antes de que empiece todo eso, puedo limpiarlo. Es decir, que el contenido inicial esté vacío. Vamos a escribir aquí simplemente, ok, al inicio, el content va a estar vacío. Vamos a ir a nuestro código. Y bueno, en este caso le estoy asignando el valor a una constante. Recuerden que las constantes en JavaScript no deberían cambiar. Entonces tenemos que utilizar una variable, un let. Y con esto ya lo tenemos listo. Vamos a guardar. Bueno, de hecho el content, estoy cambiando el valor de la variable. Vamos a ir content.innerHTML. Y ya está. Vamos a ir aquí y vamos a cambiarlo. Ok, entonces ahora si cambio las rutas. De hecho tengo el mismo problema. Vamos a ver cuál es el problema. Content, document get element by id, root, content.innerHTML es igual a un objeto vacío. Qué extraño. Content append child. Page home. Ok, vamos a probarlo. Ok, se está añadiendo, no lo está limpiando. Entonces, lo que podríamos hacer es que esto de aquí lo podríamos mover. Entonces podría decir, cada vez que se ejecuta la ruta, vamos a seleccionar el elemento. De hecho, esto de aquí lo podemos mover afuera, tan solo el content lo puedo cambiar. Ok, bueno, no aquí dentro del switch, sino dentro de la función. Ok, bueno, se me pasó el anterior. Ahora sí. Entonces con esto, ya tengo finalmente mi elemento que va a estar reiniciándose cada vez que el router cambia. Ok. Entonces ahora ya tenemos finalmente nuestro enrutador. El asunto es que yo también quiero pintar otras cosas. Y también quisiera estilizar esto de aquí. Entonces para estilizarlo vamos a ir en el home y voy a decir, ok, esto de aquí voy a añadirle unos cuantos colores. Entonces voy a ir aquí en div element. Y le puedo decir div element.class list. Y le puedo añadir aquí una clase que se llame, por ejemplo, text white. Guardo. Y si cambio y vuelvo, ahora tiene la clase text white. Entonces de esta manera es como puedo ir añadiéndole clases. Otra forma es también simplemente colocándole una clase aquí, como cualquier otro elemento de HTML. Puedo decirle, por ejemplo, text danger. Guardo. Y ahora si vuelvo, me muestra el código. Y aún así tenemos el problema de que cuando visitamos nuestra página por primera vez no se ve. Entonces lo que podríamos hacer es que aquí al momento de cargar la página, podríamos ejecutar este router para que haga la validación del if o del switch. Y una vez hecha la validación va a pintar. Entonces ahora si entro ya veo al iniciar simplemente la página inicial. Ok. Ahora vamos a hacer funcionar estos de aquí. Pero tenemos que resolver algo que realmente me está incomodando. En este caso, cuando nosotros estamos desarrollando nuestra vista, tenemos que escribir código de HTML de esta manera. Y tenemos Webpack. No tenemos que hacer esto si tenemos Webpack. Entonces, lo que podemos hacer con Webpack es configurar Webpack para decirle que cada vez que nosotros, así como hacíamos en JavaScript, cada vez que nosotros importábamos CSS, ahora también podríamos decirle a Webpack que importe archivos HTML. Y para eso podríamos utilizar otro loader. En otras palabras, hemos utilizado loaders para cargar CSS dentro de JavaScript. También podemos tener un loader para cargar HTML dentro de JavaScript. ¿Por qué queremos hacer eso? Bueno, porque en este caso tenemos una vista y queremos escribir código con HTML. No queremos escribir aquí vistas grandes con este código. Entonces lo que puedo hacer es instalar también ese loader. Vamos a ir aquí en nuestra consola. Vamos a cancelar con control C. Y vamos a decir npm install. De hecho no recuerdo el nombre del módulo. No hay ningún problema, para eso tenemos internet. Decimos html webpack. Y aquí me dice que hay un módulo llamado html webpack plugin. Bueno, este ya lo hemos instalado. Yo quiero un loader. html loader webpack. Ok, html loader. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer esto? Me dice, te permite exportar HTML como un string. Entonces, en otras palabras, yo puedo escribir este código de HTML en otro archivo y luego importarlo como si fuera un string. Básicamente esa es la conversión de HTML en un string. De esa manera puedo importarlo aquí. Entonces, me viene bastante bien para este ejemplo. Vamos a instalarlo. Voy a decir npm install html loader -d. ¿Ok? Entonces ahora ya puedo hacer esto, puedo importar desde un archivo de HTML, le coloco un nombre y luego lo paso. Pero necesito añadir esta configuración de aquí. Vamos a copiarlo, vamos a ir a nuestro webpack config. Y luego de esas loader vamos a pegar esa otra configuración.
Entonces ahora he añadido un objeto para poder cargar HTML dentro de JavaScript. Vamos a guardar y vamos a modificar un poco nuestro código. Primero aquí tengo un enrutador, aquí tengo una vista. Voy a crear otra carpeta llamada controllers. Esta carpeta de controllers me va a servir para poder escribir la lógica de una porción de código. Si alguna vez han trabajado con frameworks como React, Angular o Vue o cualquier otro framework moderno o relativamente moderno, quizás han visto esta estructura, han visto la manera de poder colocar el código que está relacionado con una porción de HTML en una parte, luego su código de CSS está en otro archivo y sus tests también están en otro archivo y demás. Entonces, aquí estoy tratando de hacer algo similar, podríamos decir, pero para hacerlo más sencillo, lo que voy a hacer es que en esta carpeta views voy a mantener tan solo código de HTML y en los controles voy a mantener tan solo el código que hace funcionar ese HTML. Entonces, en otras palabras, vamos a cortar esto de aquí. Vamos a cortarlo. Vamos a ir en controllers y voy a crear aquí un index.controller.js y vamos a pegar el código. Ok, ahora las vistas ya no van a estar aquí en este archivo. Entonces voy a cortarlo. Sino van a estar aquí en la carpeta views. Y ya no se va a llamar home.js, sino va a ser un home.html. Ok, y pego aquí el código. Entonces ahora tengo lo típico, tengo un código de HTML que podría yo tener autocompletado y demás. Entonces de esta manera va a ser mucho más cómodo trabajar. Ahora vamos a escribir aquí un Shift Alt F. Y para formatearlo, aquí me dice que no tengo ningún formateador de HTML. Vamos a darle a configurar. Y voy a seleccionar Prettier por defecto. Ok. Entonces, de nuevo, tengo la porción de HTML. Esto lo quiero utilizar en el controlador. Entonces ahora le digo, ya la carpeta views ya no va a estar aquí. O perdón, la constante views ya no va a estar aquí. Sino va a venir desde otro archivo. Voy a decir, voy a importar, voy a subir un nivel desde la carpeta views, el archivo llamado home.html. Y no se preocupen si no les da autocompletado, porque recuerden que este es Visual Studio Code. Él les ayuda a autocompletar código de JavaScript. Si vas a importar algo en JavaScript, vas a esperar que sea otro JavaScript, no un archivo HTML. Es por eso que no le da autocompletado. Entonces aquí voy a decir que voy a importar una vista que se va a llamar views. ¿Ok? Entonces esto es básicamente lo mismo que antes, solo que ahora lo estoy escribiendo con código de HTML. Vamos a ejecutarlo en px webpack dev server. Esto se ejecuta. Y aquí me dice que no puede encontrar el archivo views home HTML. Ok, por alguna razón me dice router. Ah, claro, creo que le he cambiado el nombre. Vamos a ir aquí. En el enrutador le he cambiado el nombre, entonces ya no encuentra el archivo home. Tengo que decirle, entra ahora en la carpeta llamada controllers e importa el index.controller. Vamos a guardar y ahora sí. Entonces pueden ver que si vamos a nuestra aplicación, todo sigue funcionando igual. Pero ahora yo tengo la ventaja de utilizar código de HTML para escribir mis vistas. Entonces esto es súper más cómodo que crear un string con un montón de etiquetas sin autocompletado. Entonces vamos a hacer esto. En el home yo no quiero crear un hello world con un texto rojo. Supongamos que yo quiero crear un botón. Bueno, aquí digo, voy a crear un botón que diga click. Click me, ¿ok? Y aquí voy a decirle que le voy a colocar un ID. Este ID le voy a colocar, por ejemplo, btn click. Entonces tengo un botón con un ID. Lo que quiero es capturar el evento click. Para hacerlo tendría que utilizar JavaScript. Ahora, recuerden que esta vista está enlazada a una porción de JavaScript, que es esta de aquí. Entonces, de alguna manera tengo que utilizar esta porción de código para controlar esta porción de HTML. Y podría hacerlo muy sencillo. De hecho, aquí voy a colocarlo en camel case, btn click. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí, antes de que retorne el elemento, y voy a añadir un add-event-listener a este botón. Muy sencillo, voy a decir document.add-event-listener. Quiero que ejecutes. Bueno, primero tengo que encontrar el elemento, de hecho. Vamos a decir document.getElementById. Quiero que busques un elemento que, por ejemplo, tenga el ID btn-click. O también podría utilizar el query selector. Puedo decir, quiero que busques un elemento en donde tiene un ID llamado btn-click. Es lo mismo. Ok, una vez encuentro el elemento, voy a guardarle una constante llamada btn-click, por ejemplo, button click. Una vez tengo el botón, de hecho aquí lo he escrito mal, voy a añadirle un listener, btn-click, add-event-listener. Cuando dé un clic en ese botón, quiero ejecutar una alerta. Y voy a colocar aquí click. Ok, vamos a guardar. Y ahora si voy aquí en el navegador, no veo la vista. Tengo un problema. Bueno, la razón es muy simple. Esta porción de código
no es pintada hasta que esta vista es llamada. Recuerden que esta es una función. Esta función lo que hace es llamar a la vista, crear un div, añadirle un estilo, colocarle esos HTML dentro de este div y luego retorna el div. Una vez retorna el div, lo que hace es pintarse en esta porción de código, en este section adentro. Entonces, si yo llamo esto de aquí, btn document query selector, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos creando aquí una vista, luego buscamos dentro del documento un btn click, pero él va a tratar de buscarlo aquí, en este index.html, y aún no existe eso. Es por eso que esto es indefinido y me da un error. Es decir, estamos buscando algo que todavía no existe. Y la forma de solucionarlo es muy simple. No tenemos que buscarlo en el documento, tenemos que buscarlo en estas vistas. ¿Y quién contiene estas vistas? Bueno, lo contiene este div element. Este div element es un elemento HTML. Entonces, como está creado con JavaScript, él tiene todas las propiedades que tiene un documento. Por ejemplo, le puedo decir, ok, no tienes que buscar el btn click en el documento, tienes que buscarlo en este div element. Entonces voy a decirle, quiero que busques el elemento desde div element. Guardo, y ahora si voy a mi aplicación, nuevamente lo tenemos. Y de hecho, voy a colocarle un estilo a ese botón para que no lo busque así. Voy a decirle btn class btn primary. Ok, entonces por ejemplo, si doy un clic en el botón, me dice click a través de una alerta. Entonces, en otras palabras, cada vez que nosotros queramos manipular código de esta porción de código de aquí, tenemos que utilizar un selector que tan solo hace referencia a esa porción. Por ejemplo, en este caso tengo un div element que contiene todo este código. Ya no llamo document.querySelector, sino simplemente llamo div element query selector. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer peticiones fetch, que es algo bastante típico en aplicaciones SPA? ¿Qué pasa si quiero hacer ese tipo de funcionalidad? Bueno, muy sencillo. Vamos a ir en Pose y vamos a hacer funcionar ahora esta vista. Vamos a ir aquí en Views y voy a crear una vista que se llame Pose.html. Esto va a retornar un H1 que diga Pose. Y lo quiero pintar aquí. Entonces, para pintarlo, vamos a ir en el index controller y voy a crear un controlador llamado pose.controller.js. De hecho, algo un poco más ordenado, digamos, que podríamos hacer aquí es también crear un archivo index.js. Y este archivo index.js es el que va a hacer una referencia a otros archivos. Algo como esto. Podríamos decir, voy a exportar por defecto un objeto. Y este objeto va a tener algunos nombres. Entonces, de hecho voy a colocarlo aquí de esta manera. Export const pages. Vamos a crear una constante pages que es un objeto. Y lo vamos a exportar. Ok, entonces estoy exportando aquí un objeto llamado pages que va a tener los nombres de las rutas. Por ejemplo, voy a tener una ruta llamada home que va a contener la función de aquí, va a contener la función indexController. O bueno, se va a llamar home. Bueno, se llama home. Vamos a colocar el mismo nombre para no confundirnos. Si aquí tenemos una vista home, aquí vamos a colocar el nombre home controller. Ok. Aquí me dice que está seguro que quiere importarlo. Vamos a darle sí. Ok. Vamos a guardar. Y vamos a hacer esto. Voy a cerrar todo, de hecho. Ya luego se los voy a mostrar. Esto vamos a darle cancelar. Ok, aquí voy a colocarle el nombre home a home controller. Y se lo voy a pasar aquí. Luego voy a decir aquí. Voy a importar desde la carpeta pose controller con el nombre pose. Y aquí le voy a colocar ese nombre. Ok. Y también voy a crear aquí una vista 404.html. Y lo mismo, desde controles voy a crear una vista que se llame, por ejemplo, not found o 404.controller.js. Ok, también lo voy a importar. Voy a ir en index y voy a decir, voy a importar aquí desde 404 controller el nombre 404. Entonces cada vez que alguien... De hecho aquí vamos a colocar el not found porque estoy colocando un número. Lo mismo aquí, not found. Ok, vamos a guardar y ahora sí. Entonces ya tengo un index que va a contener una referencia hacia todos los otros controladores. Entonces ahora si voy en index route ya no tengo que llamar cada uno de los archivos. Simplemente hago esto. Voy a importar desde controllers. Bueno, voy a subir un nivel. Desde la carpeta controllers el archivo index. Y este archivo index al final va a tener todos una constante llamada pages, un objeto. Y ahora le puedo decir, ya no necesito que añadas home, sino desde pages quiero que añadas la función home. Entonces de esta manera se puede hacer. Lo mismo aquí. Le puedo decir, ya no quiero que muestres el console log, sino desde el contenido
quiero que añadas un hijo que viene del objeto pages que se llama pose. Bueno, es en plural. Vamos a colocar el nombre en plural. Pose. Ok, aquí lo mismo. Pose. Y lo ejecuto porque es una función. Ok, vamos a probar esto de aquí. Guardo. Y probablemente esto me da un error en pose. Porque estoy tratando de importar algo que no es una función. Estoy ejecutando pose. Y en pose, si voy en controller, está vacío. No hay nada. Entonces vamos a tratar de hacerlo funcionar para que muestre algo por pantalla. Lo mismo, vamos a escribir aquí. Vamos a decir export default. Entonces dentro de esta función lo que voy a hacer es crear aquí un document.createElement y voy a crear un div con JavaScript. Ok, este elemento div lo voy a guardar en una constante llamada divElement y luego voy a tratar de colocarle contenido dentro. El contenido viene desde el home.html, así que voy a decir import, voy a decirle que voy a subir un nivel, voy a entrar en la carpeta views y voy a importar el archivo llamado pose.html. Ok, aquí voy a colocarle en view como nombre. Y luego voy a decirle que dentro de este divElement, en su inner.html, voy a asignarle la vista. Ok, una vez le he asignado la vista, lo que voy a hacer es empezar a escuchar determinados eventos dentro de la vista. Pero por ahora tan solo lo voy a retornar, así que voy a decir return divElement. Ok, vamos a guardar. Y con estos cambios vamos a verlo en pantalla. Vamos a ir en nuestra vista, en el localhost 8080. Y si voy en pose, vamos a ver el texto que dice pose. Obviamente yo no tan solo quiero ver un texto, quiero empezar a, no sé, pintar una interfaz o solicitar datos a otro recurso. En este caso voy a hacer una petición fetch o una petición get a un servicio llamado JSON Placeholder. Ese sitio web nos da algunos datos de ejemplo, entonces vamos a simular lo que haríamos en una aplicación de una sola página, que es solicitar datos a un servidor. Como no tenemos un servidor, vamos a simularlo con esta página de aquí, con JSON Placeholder. De hecho, no está cargando por algún motivo. Vamos a buscarlo nuevamente, JSON Placeholder. Ok, entonces vamos a entrar en la página y aquí vamos a tener algunos datos de pruebas. Vamos a tener, por ejemplo, datos para usuarios, para tareas, para fotos. En este caso simplemente voy a pedir datos de publicaciones, que son 100. Entonces voy a entrar aquí. Vamos a copiar. Vamos a cerrarlo y vamos a buscarlo a través de... o vamos a pedir esos datos a través de fetch. Entonces, antes de que retornamos el elemento, voy a hacer una petición fetch. Para hacerlo en JavaScript nosotros tenemos una API. Y de hecho, para no escribirlo aquí y desordenarlo, también podría crear una función por aparte. Podría crear, por ejemplo, una función llamada getPost, obtener publicaciones. Y lo que haría esta función es hacer por mí la petición fetch. Entonces diría await fetch. Y le pasaría aquí entre sus paréntesis, le pasaría el parámetro de la dirección hacia donde voy a pedir las publicaciones. Esto me va a devolver una respuesta, la cual voy a guardar en una constante llamada response. Y una vez tengo la respuesta, voy a convertirlo, voy a decir response.json. Ok, la conversión también es asíncrona, así que voy a decirle await. Y para que esto funcione, la función que lo contiene debe tener la palabra clave sync. Y al final voy a retornar la lista de publicaciones. Ok, entonces, ¿cuándo voy a llamar esta función? Bueno, voy a llamarla cuando quiera empezar a pintar elementos adentro de este inner.html. Entonces podría hacer algo como esto. Podría decir, por ejemplo, getPost, lo ejecuto. Esto me va a devolver unas publicaciones, pero tiene que ser await. Así que aquí también voy a decir async. Ok, voy a decirle, ok, se me va a devolver algunas publicaciones. Entonces voy a colocarle post. Me va a devolver algunas publicaciones y por ahora no solo voy a verla por consola. Vamos a guardar, y si voy a ver mi aplicación y abro la consola, vamos a ver que, bueno, aquí me está dando el problema de fail to execute append child. Ok, el asunto que me está dando aquí es que la lista post o esta dirección post no lo puede agregar. La razón de que no lo agregue es porque ahora él trata de ejecutar algo y esto adentro tiene una función asíncrona. Entonces lo que podría hacer es ir en el routador que está en index.router y podría añadirle aquí al inicio también await, porque es una función que contiene algo asíncrono. Entonces aquí voy a decirle async. Vamos a guardar. Y ahora sí. Entonces, como pueden ver, tengo aquí un arreglo de 100 elementos. Estos 100 elementos los puedo pintar aquí en mi interfaz. Como ya los tengo en código, pues los puedo pintar uno a uno. Para pintarlos podría recorrerlos con un for each simplemente. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir aquí en post controllers que esta variable post voy a recorrerla uno a uno. Voy a decir for each. Por cada publicación que recorras voy a empezar a pintar un elemento.
De hecho, lo que voy a hacer es simplemente crear una especie de LI. Y este LI voy a colocarlo dentro de la vista. ¿Dónde está la vista pose? Aquí está. Voy a colocarlo dentro de un UL. Entonces voy a quitar este H1 que dice pose. Voy a colocar un H2 que diga, por ejemplo, vamos a colocar el total de publicaciones, total pose. Vamos a colocarle aquí unas cuantas clases de bootstrap, por ejemplo text center para que esté centrado el texto, text white para que sea blanco el texto. Y aquí al lado vamos a colocarle, por ejemplo, un spam que va a ser, por ejemplo, un número. Por ejemplo, supongamos que son 40 tareas. Ok, y debajo vamos a colocar una lista desordenada, un UL, con una clase que diga list group. Y al lado vamos a colocarle un ID pose. Y vamos a colocarle también unas cuantas propiedades. Por ejemplo, vamos a colocarle un style de 70 VH para colocarle del 70% a la vista del dispositivo. Vamos a colocarle un overflow auto. Y bueno, aquí me ha faltado el height. Ok, ahora sí. Vamos a guardar. Y esto en realidad no nos va a mostrar nada porque el elemento UL no tiene nada dentro. Pero vamos a llenarlo con JavaScript. Entonces tengo que capturar de las publicaciones este ID pose y adentro voy a llenarlo con elementos LI. Vamos a hacer esto. Vamos a primero capturar el elemento pose. Para hacerlo vamos a utilizar el típico query selector o getElementById by ID. Entonces aquí antes de que obtenga las publicaciones voy a decirle document.querySelector y voy a seleccionar de las publicaciones o de todos los elementos el ID con pose. El asunto es que esto no está en el documento aún. Entonces yo quiero analizar esta parte con querySelector. Entonces, ¿quién contiene esa parte? Bueno, lo contiene View. Entonces, View está dentro de diffElement. Entonces ya no tengo que utilizar document. De nuevo, simplemente digo diffElement.querySelector. Ok. Una vez tengo esto, lo que voy a hacer es empezar a guardarlo en una constante que se llame, por ejemplo, publicaciones o poseElement. Y adentro es donde voy a colocar, digamos, las publicaciones que voy a ir generando. Entonces aquí va a ser muy sencillo. Simplemente voy a decir poseElement. Voy a colocar en tu propiedad innerHTML. Voy a ir añadiéndote elementos adentro que van a ser los siguientes. Voy a colocar aquí una lista desordenada. También podría crear un LI por aparte en otro archivo e importarlo y simplemente dárselo aquí. Pero voy a hacerlo por brevedad. Voy a crear aquí un elemento LI. El elemento LI vamos a colocarle aquí un post.body, ya que las tareas que me están dando ese sitio web tienen las siguientes propiedades. Tiene un body, que es una descripción de una publicación, un ID, un título de la publicación y un user ID. En este caso tan solo voy a pintar el body y el title. Ok, body, vamos a colocarle aquí arriba del LI, vamos a colocarle un H5. Ok, y aquí adentro voy a colocarle el post.title. De hecho, el body también voy a colocarlo en una etiqueta P. Así que voy a cortar eso de aquí. Vamos a cortarlo. Y vamos a decirle que voy a colocarlo dentro de una etiqueta P. Ok. Y nada más. En cuanto a la ley, vamos a añadirle unas clases que diga, por ejemplo, list group para que esté estilizado. Y vamos a colocarle también un border primary para que sea un color azul. Y un BG dark para que sea de color oscuro. Y un text white para que el texto esté claro. Vamos a guardar. Y ahora, si visitamos el post, al final vemos una lista desordenada y aquí están todas las tareas que vienen desde JSON Placeholder. El asunto es que algo me ha faltado porque no se ven bien. Aquí me faltó list group item. Ahora sí. Entonces de esta manera es como se vería. Ahora si quieren ordenar un poco mejor, lo que podrían hacer es también ir aquí en post y colocarlos dentro de una fila. O recuerden que al final todo el contenido en index.html está dentro de root, entonces esto lo podrían colocar dentro de un container, algo como esto, para que esté centrado. La clase container simplemente le coloca un espaciado hacia los lados. Ok, vamos a verlo, y ahí está. Entonces es así como va a lucir. Muy bien, entonces lo que tenemos aquí es tan solo una lista de tareas que viene desde JSON Placeholder. Otra cosa que quisiera hacer es que también me muestre el total de las tareas actuales. Para hacer eso simplemente vamos a ir aquí en nuestro controlador de publicaciones. Y ahora, así como tenemos una lista de publicaciones, también voy a pasarle un total. Entonces voy a ir aquí en la vista de post y voy a decirle que este total de este spam también le voy a colocar, por ejemplo, un ID que diga algo así como total o total simplemente. Y aquí no va a tener nada, lo vamos a colocar con JavaScript.
Entonces lo que voy a hacer aquí es que una vez obtengo las publicaciones, voy a decir div element, quiero que selecciones el elemento que tiene el ID total. Ok, esto lo vamos a guardar en una cosa que se llame total pose. Total pose. Y cuando obtengas todas las publicaciones, lo que vamos a hacer es que ese total pose vamos a asignarle la cantidad de elementos. Vamos a decirle total pose total pose igual a pose.length. Ok, simplemente vamos a guardar. Y si vamos ahora en nuestra aplicación, tengo un problema, vamos a verlo. Me dice que le estoy asignando le estoy cambiando el valor a una constante. Ahora sí, total pose y no me lo está mostrando. Ok, la razón es porque estos pose de aquí, por alguna razón, no me está dando la longitud. Vamos a decir length total pose. Ok, div element query selector. Ok, vamos a ver qué es lo que me está trayendo esto aquí. Pose.length. Ok, ya no estoy capturando el elemento correctamente. Ok, aquí está el número 100. Eso está correcto. El total pose es el que no lo está capturando. Vamos a ir en la vista pose. Tengo un ID total. Ok, query selector total div element. Ok, vamos a ver si lo está capturando. Ah, claro, ya sé por qué. Inner HTML. Ok, ahora sí. Aquí está. Entonces ya tengo finalmente las tareas que vienen desde otro servicio de la web. Es decir, estoy consumiendo una API en mi aplicación single page utilizando tan solo JavaScript. Finalmente, ¿qué pasa si busco algo que no existe? No me devuelve nada, pero dice console 404. Entonces voy a mostrarle aquí un número o una página que sea 404. Así de simple. Para hacerlo, vamos a ir aquí a nuestro código. Y en la vista 404 nosotros podríamos crear algo un poco más elaborado, como una tarjeta que diga 404 o algo por el estilo. Pero por ahora tan solo voy a crear un H2. Un H2 que diga 404. Ok, esto lo vamos a importar en nuestro controlador. Y al igual como habíamos hecho en otros controladores, primero vamos a importar la vista. La vista 404.html. Y luego voy a empezar a importar con un nombre. Voy a empezar a colocarle view. Luego voy a exportar una función, export default. Y adentro simplemente voy a decir document, quiero crear un elemento que sea, por ejemplo, un div. Vamos a llamarle div element. Y no tiene que ser un div, luego podrían crear un section, un main, lo que ustedes gusten. Luego voy a decir que ese div voy a colocarle adentro, en su inner HTML voy a colocarle la vista. Ok, y luego voy a retornar el elemento. Luego también podrían crear incluso una clase o una función que retorne todo esto automáticamente. Por ahora vamos a ir en nuestro código y si vamos a una página que no existe, deberíamos ver 404, pero ya no vemos nada. La razón es que en el enrutador nosotros estamos diciéndoles que cuando visiten una ruta que no existe, que nos pinte 404 o un console 404. Entonces en este caso voy a decirle, lo que vas a hacer es que al content, en su append child, vas a agregarle desde las páginas la vista llamada not found. Entonces, en otras palabras, cada vez que yo visite algo que no existe, me va a decir 404. Y si visito una ruta post, me va a dar las publicaciones. Y si visito la ruta product, me va a mostrar también el console of products. Pero si no existe, es decir, si yo lo quito, también me va a dar 404, porque al final no existe esa ruta. Entonces al final tenemos nuestra aplicación SPA creada tan solo con JavaScript. En este video tan solo quería mostrarles cómo empezar en todo esto, pero más o menos ya tienen una idea que las single page application o los frameworks de SPA como Angular, como Vue o bibliotecas como React, al final tienen un concepto similar. Este es obviamente un ejemplo demasiado básico. Esos frameworks tienen estructuras, tienen aplicaciones internas que te generan código y todo eso, que al final es más trabajo. Pero de manera básica eso es lo que al final es una single page application. Es una aplicación que está dividida en partes y que al final te permite mostrar esas partes sin necesidad de refrescar el navegador, sin necesidad de que el servidor te responda a múltiples páginas. Entonces, esto es como funcionan las aplicaciones básicamente de hoy en día. Ahora, otra cosa es que en este caso estoy utilizando el modelo vista controlador. Básicamente vistas, controladores e incluso un enrutador para cambiar las páginas. Pero básicamente los frameworks de hoy en día utilizan ese modelo simplemente para mostrar porciones de código en pantalla o para poder manejar el código internamente.
Es como una subdivisión de código. Aquí tan solo he creado un controlador, una vista, pero el modelo también podría crearlo. También podría crear una función que me devuelve tan solo datos. Por ejemplo, un modelo contendría este código de aquí. Este código de aquí que solicita publicaciones. También se podría crear, por ejemplo, una clase que tan solo guarde estos datos y los comparta o digamos que los distribuya a todas las partes de la aplicación. Eso probablemente le llamaría un factory o un servicio interno. En realidad hay muchos conceptos que se pueden ampliar a partir de aquí. Si quieren mejorar esto, yo les recomendaría que estudien un poco de orientación a objetos. También les vendría bien para que conozcan cómo crear clases y cómo instanciarlas para crear objetos y dividir su interfaz de su lógica, de los datos. Y de esta manera podrían aprender un poco más. Al menos por el día de hoy ya les he dado una idea y luego voy a crear uno que otro ejemplo un poco más elaborado. Muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen una pregunta pueden dejármela en los comentarios y nos vemos muy pronto.